Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy hablaremos sobre la inconclusa revolución hospitalaria de Rafael Correa. Rafael Correa llevó dos revoluciones en el ambiente, en el aspecto de la salud. La revolución de la atención primaria, que es la que vimos hace un momento, hemos visto en otro capítulo, y hoy vamos a analizar lo que fue la revolución de la atención hospitalaria. Y esta revolución de la atención hospitalaria se cernía en dos ambientes fundamentales. La atención a través de los dispensarios, los subcentros, que tenían una nueva clasificación. Habían los centros de salud tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y, por supuesto, los hospitales generales, los hospitales de especialidad. Este sistema de clasificación tuvo un impacto muy importante porque por primera vez en el Ecuador logramos tener en provincias hospitales de primera categoría con certificación internacional. Algo que en el tacaño gobierno que vivimos no se hubiera conseguido jamás. Porque el gobierno actual está más preocupado en cómo darle plata a los ricos, cómo canalizar los impuestos para que los ricos paguen menos impuestos y usted siga pagando los impuestos en beneficio de los ricos, porque el gobierno actual está canalizando que la riqueza del petróleo vaya en favor de créditos para los que tienen más de $100,000 de ingresos anuales. Entonces, se diferencia totalmente de lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Entonces, en el gobierno de Rafael Correa, que era un gobierno que pensaba todo lo contrario, cómo hacer que el dinero del Ecuador, de sus impuestos, de los recursos naturales, de la actividad eh, rentable, del pago de los impuestos, etcétera, etcétera, vaya en favor de todos. Eso se llamaba democratizar. Entonces uno de los objetivos de Correa fue la democratización de la salud. La democratización de la salud significa que la salud es una alternativa, no digo una oportunidad, porque en este país hay que tener claramente, hay gobiernos que crean opciones, alternativas, y hay gobiernos que crean oportunidades. Los gobiernos que crean opciones alternativas son aquellos que construyen carreteras, que construyen hospitales, que construyen colegios, que construyen oficinas públicas, etcétera, etcétera, y a través de ello le dan a todo el mundo la posibilidad de un servicio público. En cambio, los que crean oportunidades son individuos que crean las condiciones para que el más sabido, que se llama claramente en español el oportunista, que es el político, que es el ricachón, que es el de la clase alta, el de la sangre azul, ese tenga la posibilidad, no la posibilidad, la oportunidad de apropiarse de lo que no es suyo. ¿Qué es lo que no es suyo? Sus derechos. O sea, él cuando llega al poder se apropia de su derecho, por ejemplo, a tener paz y no tener guerra. Él cuando llega al poder puede declarar la guerra a un país vecino, puede declarar la guerra a una guerrilla que surge en el país, y usted está obligado a mandar a su hijo a morir en esa frontera o en esa guerra interna, lo que pasa en Colombia. El oportunista va a tener la oportunidad de hacer un gran negocio y entonces va a ser de intermediario en la compra y venta de petróleo, en la compra y venta de oro, en la compra y venta de cobre, y él saca partido. Entonces eso se llama el gobierno de las oportunidades. El oportunista va a tener la oportunidad de montar una flota pesquera y sacar todo el pescado del Ecuador y llevárselo a su negocio y obtener ganancias cuantiosas
Entonces, ese es el gobierno de los oportunistas. En el gobierno de Correa se trataba de crear un gobierno no de oportunidades, no del creo. Se trataba de crear un gobierno de posibilidades. Y para crear ese gobierno de posibilidades, Rafael Correa creó lo que se llamaban las condiciones habilitantes. Las condiciones habilitantes eran, entre otras, tener hospitales de categoría y reconocimiento internacional. Al mismo tiempo mandó a estudiar numerosos estudiantes, los mejores del país, sin importar su clase social, dando oportunidad a los más pobres del país para tener una beca internacional en las mejores universidades del mundo para estudiar las carreras más caras del mundo, que son las carreras de medicina. Y esos médicos ahora están comenzando a regresar a trabajar en esos hospitales de certificación internacional, que no están ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Cuenca, donde se concentra el poder político, donde se concentran las oportunidades, donde se concentran los oportunistas. Entonces, Rafael Correa creó un modelo de gestión de salud en la que la ciencia, la tecnología, el conocimiento llegaban y se ponían al alcance de todos los ecuatorianos. Pero ¿qué sucede? No continuó con lo que es la segunda parte, que es la revolución de la medicina para la liberación, la medicina para la libertad, la medicina para ser libres. Porque la medicina ha sido utilizada desde tiempos remotos para oprimir, para hacer guerras. Por ejemplo, en la conquista de América, la medicina fue utilizada, llegaron con los conquistadores, las enfermedades fueron utilizadas como armas de guerra. Entonces la viruela, el sarampión, la tosferina, la gripe, la malaria, llegaron como armas de guerra que facilitaron la conquista de los europeos en el continente americano y en casi todos los continentes del mundo. Recordemos cuando vemos la película de El médico, en la que está la vida de Avicenas. Avicenas tiene que enfrentar una peste, la peste bubónica, porque los enemigos de Damasco, del rey, que era un rey árabe, utilizaron las ratas enfermas para derrotar al rey. Esto no fue solamente en ese momento, también se hizo en la Edad Media, cuando el imperio bizantino era el más poderoso. Y el imperio bizantino enfrentó a sus rivales, otros imperios, que utilizaron la peste bubónica para también propagar esa enfermedad, que fue una peste que arrasó en la Edad Media toda Europa. Es decir, la medicina ha sido utilizada como arma de guerra. Los hospitales también han sido utilizados como armas de guerra y como métodos de conquista y penetración. Por ejemplo, la empresa petrolera Shell, para poder entrar en la Amazonía, utilizó un hospital llamado HCJB de la religión evangélica, que existe en Quito y existe en Shelmera y existe desde los años 40. Entonces la medicina ha sido utilizada también como arma de conquista, arma de colonización, arma de penetración. Nosotros hemos visto cómo los hospitales han sido utilizados también como método de explotación humana. El gran problema de los hospitales del Estado que creó Rafael Correa y que aún está inconcluso su proceso de revolución es que en los hospitales públicos, a diferencia de las clínicas privadas, usted no tiene el derecho de escoger el médico. Usted le toca el médico que le tocó. Y normalmente, dada la altísima corrupción que existe y que todavía no pudo derrotar Correa, los médicos que están desempeñándose en cargos públicos llegan a ellos todavía bajo un dudoso concurso, a pesar de ser la especialidad profesional que más requerimientos y concursos exige. No solamente que exige un requerimiento para ingresar, sino que Correa estableció un requerimiento, un examen
anual, periódico, para todos los médicos, de tal manera que todos tuvieran una calificación y una garantía de profesional. Además, creó un sistema, una ley de práctica profesional que a nadie le gustaba. Nosotros los médicos hicimos protestas, nos fuimos de cabeza, pero era una ley absolutamente correcta en la que si el médico hacía algo ilegal, innecesario e incorrecto, iba a la cárcel. Tenía que tener las tres condiciones: ser ilegal, innecesario e incorrecto. No si era ilegal, porque solamente por una cosa no podía ser. Tampoco si era incorrecto, tampoco solo si era incorrecto, y tampoco si era innecesario, tampoco se iba a la cárcel. Tenía que tener las tres condiciones: ilegales, innecesarios e incorrectos. Pero esto obligó a los médicos a ser más serios en su práctica, porque la práctica médica en Ecuador era realmente abominable. Nosotros todos fuimos médicos rurales. ¿Y qué hacíamos en la medicina rural? La medicina rural era una oportunidad, entre comillas oportunidad, no una posibilidad, que tenían los médicos urbanos de las universidades de practicar en seres humanos que no tenían la capacidad de reclamar por el niño muerto, por la mujer muerta, por el padre enfermo que no fue atendido, etcétera, etcétera, porque no tenían un abogado a la puerta, no tenían un juzgado a la puerta, no tenían un policía a la puerta, y entonces cuando un médico cometía un error garrafal y se moría alguien, bueno, era muy difícil para los campesinos, y es muy difícil hasta el día de hoy, protestar, reclamar o sancionar al médico que hizo una mala práctica médica. Sin embargo, esta costumbre, esa característica sigue siendo. Entonces la medicina rural sigue siendo una carnicería en la que los médicos de los hospitales, los médicos urbanos de las universidades van a debutar y donde sus errores no serán sancionados. Esto trató de resolverlo Rafael Correa, introduciendo también en los campos médicos permanentes profesionales que no eran simplemente los estudiantes que egresaban. La ventaja que tenía la medicina rural sobre la medicina del Seguro Social Campesino es que los médicos del Ministerio de Salud eran médicos que traían conocimientos nuevos. Y claro, la ventaja en la medicina occidental, el conocimiento nuevo es más importante que la experiencia. Entonces yo tengo 62 años, es muy difícil para mí trabajar y tener pacientes porque la novelería, la novedad, es la característica fundamental de la medicina actual, la medicina científico-técnica. Entonces los médicos que regresan con conocimientos frescos tienen más acogida y más posibilidades que el médico que tiene ya una larga experiencia. Sin embargo, la medicina no es un conocimiento. La medicina es fundamentalmente una práctica. La medicina no resuelve problemas solo, porque el médico tiene más conocimientos. La medicina resuelve problemas porque el médico tiene más experiencia. Y esto explica por qué la medicina tradicional es todavía vigente y tiene éxito, que no ha logrado conseguir la medicina occidental y tiene la acogida que tiene en las comunidades, porque los practicantes de la medicina tradicional son gente que fundamentan su conocimiento en la experiencia. En cambio, la medicina occidental fundamenta su conocimiento en el su práctica en el conocimiento. Entonces, el gran problema que tuvimos con de la inconclusa revolución de Rafael Correa es que, en primer lugar, los hospitales no consiguieron crear médicos o incluir médicos que no pensaran que era más importante la salud que el ingreso económico, que el estatus, que era más importante. Entonces, los hospitales se convirtieron en el instrumento para cobrar sueldos más altos, no para hacer una buena práctica médica. Y porque los hospitales no consiguieron concebir en la mente de la gente que
era una obra que se llegaba a cada uno de los seres humanos de este país, porque porque el objetivo del gobierno era democratizar la salud, sino que siempre se dio el concepto que hasta ahora rige de que es una oportunidad. Entonces todos tenemos que tener un hospital para tener la oportunidad de salvarnos, no la posibilidad, no el derecho, no la realidad, la posibilidad, que es diferente de la oportunidad. Muchas gracias.